Eistonoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiub pneumatos. Amen. Nun apolueis ton duulon su despota, catatorrema su en eirene, hoti eidon hoioptalmoimu, tosoterion su, hogetoimasas cataprosopon, panton ton laon, Phos eis apocalypsin ethnon, kai doxan lau su Israel. Haire Maria que charitomene, ho Kyrios metasu, euloge mene siu engiunaixin, kai euloge menos ho carpos, tes koilia su Iesus. Hagia Maria meter Theu, proseu hypergemon ton hamartolon, nun kai en te hora tu thanatu gemon. Amen. Eisto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagio pneumatos. Amén. Estigma prima, o sea, estamos hablando del numeral 6 dentro de esta ogdomácema, dentro de esta octava lección. Las conjunciones en la sintaxis. Vamos a ingresar al tema de las conjunciones. Yo quisiera saber simplemente como por curiosidad, ¿qué son las conjunciones en español? Pero une dos cosas, digamos, por el momento. ¿Qué decías tú, Esteban? Unir dos ideas, o sea que no solo dos palabras, sino además dos ideas. ¿Qué más son las conjunciones? ¿Cuáles son las conjunciones en español? Tú dijiste pero y también tienen clasificaciones. No, la palabra con es una preposición, entonces no entraría dentro del campo de la categoría gramatical conjunción. Bueno, pero entonces esto nos va a ayudar a repasar tanto el español como obviamente aprender el griego. En español hay menos clasificaciones. Generalmente en español hablamos de 3 clasificaciones, en griego hablamos de 5, pero las vamos a estudiar. De ahora en adelante vamos a ir estudiando en cada lección al final las conjunciones, cuando las terminamos en la lección número 12. O sea que hoy vamos a estudiar unas, en la próxima lección otras y así sucesivamente, acercándonos y familiarizándonos a un elemento muy importante. Quien lo creyera, pero es muy importante. Porque las conjunciones, como ustedes dicen, unen palabras, pero también dependiendo del tipo de conjunción sabemos cuál es el tipo de unión. Una cosa es decir Sebastián y Esteban, y otra cosa es decir Sebastián o Esteban, por ejemplo. Cambia en mucho la idea que se quiere expresar. Sebastián, ¿qué quieres decir? Para preguntar que me pareció escucharlo la otra vez, que si las conjunciones también se definen. No, nosotros tenemos, Sebastián pregunta si las conjunciones son declinables. Solo tenemos, traten de recordar de las primeras lecciones la división o la clasificación que hicimos. Dijimos, son 9 categorías gramaticales, 5 son sujetas a flexión, que puede ser o la conjugación o la declinación, y 4 son invariables, es decir, no están sujetas a ningún cambio. Entre las 4 invariables aparece la conjunción, la preposición, la interjección y el adverbio. Todo lo que hemos visto hasta ahora, exceptuando los adjetivos, son declinables, porque ya hemos visto sustantivos, hemos visto verbos, hemos visto artículos, acabamos de ver pronombres, nos quedan faltando los adjetivos, casi que el mundo lo estamos completando. Con esto serían en este momento 5 categorías gramaticales que vemos. En la próxima lección veremos las preposiciones, entonces ya veremos 6 categorías gramaticales y así vamos como completando todo el cuadro de la morfología o de la gramática de esta lengua. Entonces las conjunciones en la sintaxis, esto me sirve a mí, es para la sintaxis, es decir, ¿dónde voy a aplicar? Yo voy a enfrentar este texto, yo no voy a hacer como uno que habla simplemente con sustantivos o uno que habla simplemente con un verbo, como nos enseñan las aplicaciones de hoy en día las lenguas.
No, esto hay que descenderlo todo a un contexto, a un uso. Es más, nosotros aprendemos primero la sintaxis y después aprendemos toda la morfología. Nosotros aprendimos primero a juntar sustantivos con verbos y a hacer predicados. Nadie nos dijo esto es un sujeto, pero hacíamos sintaxis cuando empezamos a hablar. Vamos entonces a comenzar con esta introducción. Digamos lo siguiente: existen en la lengua griega palabras que son invariables, lo acabamos de decir. Es decir, que no comunican un caso, que no tienen un género, que no expresan un tiempo, bueno, mucho menos una persona, o sea que no están sujetas a ninguna clase de flexión, sea por la conjugación o sea por la declinación. Y entonces esta clase de categorías gramaticales que son invariables nos ofrecen entre las cuatro una, que llamamos nosotros las conjunciones. Generalmente los estudiosos de la lengua evitan el término conjunciones y prefieren el término partículas, por razones que yo no voy a explicar ahora, pero que simplemente lo digo porque es que uno puede encontrarse eso en una gramática si hay alguno que consulte alguna. Entonces muchas veces no aparece como conjunciones, sino simplemente como partículas. Entonces, sí, siempre invariables, elementos que están ahí y que han ayudado en el tiempo, sobre todo antes de que existiesen los signos de puntuación, a comprender cuándo comenzaba una frase y otra, cuándo terminaba una oración y comenzaba otra. Esa es más que todo la idea de una conjunción, ayudarnos a delimitar las fronteras de algunas cosas. Entre las categorías gramaticales, entonces, invariables que tenemos, nosotros tenemos esta de las conjunciones. ¿Para qué sirven las conjunciones? Lo decían ustedes al inicio, sirven para empalmar palabras, para unir, por ejemplo, una lista de palabras. Yo te envío al mercado y quiero que me compres arroz, coma, frijoles, coma, carne, coma, manzana, coma, jugo y finalmente un jabón y ya. En griego eso de las comas no se utiliza tanto. En griego se utiliza, por ejemplo, una conjunción kai. Entonces, si yo hubiese tenido que hacer esa lista de mercado que les estoy haciendo en griego, yo tendría que colocar entre lo primero que dije, el arroz y los frijoles kai, y entre los frijoles y lo otro kai, y entre lo uno y lo otro kai. Porque recuerden que el signo de la coma que lo encontramos en griego vino tiempo después. Entonces, en la antigüedad, para separar, que se utilizaba kai. Lo observamos en la última frase, en la última proposición nominal que vimos. Ego, Joseos, Abraham, kai, Joseos, Isaac, kai, Joseos, Jacob, que yo podría simplemente en español traducir colocando una serie de comas. Entonces, miren que la función de la conjunción todavía es más completa con respecto a la función que nosotros le damos, porque nosotros sí que usamos, bueno, no podemos decir que todos usan los signos de puntuación, pero en teoría y en la idealidad, la utopía es que usemos los signos de puntuación. No solo, las conjunciones también están para empalmar o unir frases. Recuerden que frases son aquellas cosas que no tienen literalmente un núcleo del predicado, no lo tienen, o proposiciones. Y las proposiciones, recuerden que pueden ser predicados nominales, proposiciones nominales o predicados verbales. ¿Cómo así que predicados verbales? Recuerden, lo veíamos en alguna lección, son aquellas proposiciones que están constituidas por verbos diferentes a los cópula: comer, cantar, amar, reír, soñar, etcétera, etcétera. Por esta razón, como ven ustedes ahí en caracteres azules, hay una función de la conjunción, y es la de establecer relaciones entre palabras y proposiciones. Pues, como que lógico, ¿no? Pero esas relaciones son muy importantes. Porque claro, la conjunción me dice cuál es el tipo de relación entre palabras o entre proposiciones. Y entonces eso nos da a nosotros todavía una especificación más importante sobre aquello que se está expresando. Nosotros vamos a enfocarnos entonces no en la conjunción usada entre palabras, sino en la conjunción utilizada entre frases o proposiciones. Pues porque entre palabras, ¿para qué? ¿Eso se entiende? No.
arroz y frijoles y maíz y jabón, eso se entiende. Pero entre proposiciones hay un valor añadido. Yo me voy a enfocar en ese valor añadido. En el resto de ocasiones funciona un poco como les he descrito el griego, poco así como les he acabado de describir y más o menos parecido al español, entonces no hay ningún problema. Vamos a otro punto para que lo entendamos. Dentro de nuestra historia, dentro de la evolución de esta lengua llena de riquezas maravillosas, ojalá que ustedes algún día le puedan dedicar un tiempito a la historia, a la evolución de toda la lengua. Las conjunciones hacían las veces, como les dije ahorita, específicamente de lo que son nuestros signos ortográficos de puntuación. Y de hecho, muchas veces en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, se siguió una misma lógica que cómo se trabajaba la lengua hebrea. En la lengua hebrea generalmente se comienzan las frases con la expresión y sucedió que, o y habló. Eso generalmente se utiliza, una manera de hacer secuencias en hebreo. Cuando se tradujo la Biblia, esa secuencia se quedó. Entonces nosotros encontramos al inicio de un párrafo la conjunción y, que en español pues no lo haríamos, porque uno coloca y, es cuando intenta finalizar algo conectándose con lo que ha acabado de decirse. Cambio en griego, no hemos empezado, ya tenemos una i. Entonces es un poco a veces confuso, pero realmente ese kai tiene una función de separar. Entonces en la traducción yo no tengo que traducir ese primer kai, simplemente sé que me está separando lo anterior con lo que se viene después. Un ejemplo lo vamos a hallar en un manuscrito muy importante para todos nosotros, el manuscrito sinaítico, que se data del siglo IV después de Cristo, y se los voy a presentar a continuación para que lo vean. Bien, miremoslo acá. Aquí tenemos el manuscrito sinaítico del Evangelio de Juan. Ustedes ven unas columnas en el mismo orden en que nosotros leemos, es decir, de izquierda a derecha. Ven que las columnas no encontramos, si pueden, así a vuelo de pájaro, ustedes no ven como comas, no ven como punto y coma. Bueno, ustedes solo ven letras unciales, letras mayúsculas. Y ven el inicio del Evangelio. Pueden hacer el intento de leer el inicio del Evangelio. ¿Qué dice el inicio del Evangelio? Aquí lo pueden leer. En arge, paramos. En, es un verbo que acabamos de ver, imperfecto, indicativo, activo, tercera persona singular. En el arge, en el principio, en jo, miren que no tiene espíritu. Log, como me quedó, se me iba a salir de la columna, el escriba, el que escribe esta cosa dice, no puedo separar la palabra, entonces voy a reducir un poquito los últimos dos caracteres para que no se salgan de esta línea tan perfecta que tiene. De manera que entonces aquí yo veo logos, ahí, pequeñito. Observen que la sigma es una sigma lunada, no es la sigma a la que nosotros estamos habituados. Miren acá la conjunción kai. Kai, ho, logos, en, pros, ton, y el nombre de Dios, para no escribirlo mucho, abreviado. ¿Cómo lo abrevian? Coloco la letra inicial, la letra final, con un signo que parece al macrón que me dice esto es una abreviatura. Proston, theon. Y vuelve a aparecer kai. Pues miren que el kai es como la idea de separar las frases. En el principio era la palabra, y si yo traduzco literalmente, la palabra era Dios, perdón, y la palabra era, ya me enredé yo, kai, hologos, en prostonteon, y la palabra era hacia Dios, y theos, mire aquí de nuevo la palabra theos, la zeta con la sigma lunada, con la especie de macrón que me dice, está la palabra abreviada. Generalmente las abreviaturas suceden con los nombres, y Dios en jo, lo, gos. Y Dios era la palabra.
Entonces miren que la conjunción se utilizaba para poder separar esas cosas. Un poquito difícil de leer el texto porque todo está pegado, entonces uno tiene que un poquito leer como con más serenidad. Este es el manuscrito del siglo IV, es uno de los más importantes. Bien, dicho esto, y acabo de presentarles a ustedes este ejemplo que de todo corazón lo quería presentar. Ahora vamos más allá. En español existen dos clases de conjunciones. Estamos hablando de nuestra lengua. ¿Cuáles son las dos clases de conjunción? Nosotros hablamos de conjunciones coordinantes o que coordinan. Y hablamos de conjunciones subordinantes o que subordinan. Si hablamos de coordinación, hablamos de un mismo nivel de importancia. Si hablamos de subordinación, decimos que hay una cláusula principal y hay otra que es secundaria o subordinada a la cláusula principal. Esto es lo que nosotros decimos en español. En griego, o sea, yo quiero especificar todavía esto más como para que obviamente se comprenda mejor. En griego, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bien, usando lo que sabemos del español, las conjunciones coordinantes tienen un valor, la de unir palabras o de unir proposiciones que decimos estén en el mismo nivel de la comunicación. O sea, que ambas cosas tengan, si queremos decirlo en palabras más simples, la misma importancia. No puede haber una más importante que otra porque para eso son coordinantes. Como cuando uno dice, coordínense entre ustedes dos, es decir, pónganse de acuerdo. Ambas cosas son importantes. Otra cosa entonces es cómo las divide el español. El español nos habla a nosotros de tres clases de conjunciones coordinantes, de copulativas, de disyuntivas y de adversativas. Todas esas expresiones que ustedes ven ahí son nuestras conjunciones. A nosotros pues no nos sirven mucho, pero al menos para ubicarnos, por si hay alguno que todavía esté pensando en otra cosa diferente. Conjunciones copulativas, la clásica es y, o también o también u, dependiendo de la ortografía. También hay conjunciones copulativas que niegan, por ejemplo, ni, o las expresiones tanto como, tanto cuanto. ¿Sabían que eso eran conjunciones copulativas? Cuando ustedes dicen tanto como, tanto cuanto. Entonces miren, cuando me preguntan y tanto cómo se clasifica y cuánto cómo es, eso es a través de las conjunciones. Sucede lo mismo en griego, esas formas, esas expresiones así se construyen en griego, con conjunciones. Igual que lo mismo que ni, no solo, sino también. Son puras conjunciones. No solo, sino también. Las disyuntivas, es decir, o, una posibilidad u otra. Es decir, mientras que las copulativas no nos dan posibilidades, las disyuntivas sí. O esto o aquello. Bien, bien. Ya, sea esto, sea lo otro, fuera una cosa, fuera la otra, una que ya no volvimos a utilizar y que hay que pesar, ora. No es latín, es una conjunción, ora cantamos, ora rezamos, o cantamos o rezamos, significa ora. Que sí se puede encontrar en la literatura porque generalmente quien escribe y escribe bien, pues tiene un vocabulario bastante amplio y bastante rico. Y las adversativas que también conocemos y utilizamos mucho, aquí traje solo tres, pero son todavía más, pero más sino. ¿Ok? Entonces miren, coordinantes, lo que pone todo es principal, lo pone todo en el plano de un mismo nivel de importancia. Lo contrario sucede con las subordinantes, que también ponen en relación, pero no necesariamente en el mismo nivel de importancia. Van a conectar proposiciones que están en una relación de dependencia, de manera que hay un elemento que siempre está dependiendo de otro. Y ese otro elemento que depende, pues no tendría sentido sin el más importante. Les propongo el siguiente ejemplo. Si yo digo que es mía, eso no tiene sentido. Que es mía, ustedes preguntarán, ¿qué está hablando? Pero si yo añado la casa, ya entendí, la casa que es mía es grande. Si yo digo simplemente la casa es grande, eso tiene sentido.
Pero si yo agrego que es mía, es como explicando un poquito más, especificando lo de arriba, pero podría estar y podría no estar. La casa es grande, pero si añado la casa que es mía es grande, o la casa grande que es mía y otra cosa digo, ese que es mía tiene un valor subordinado, necesita de lo de arriba, de la frase principal, para poderse comprender. Entonces, ¿qué son las conjunciones subordinantes? Lo último que vemos en nuestro curso, bueno, si el tiempo nos permite, ponen en relación dos proposiciones que están en diferentes niveles de importancia, la principal con la subordinada. ¿Y cuáles son en español conjunciones subordinadas? O sea, eso no es simplemente que yo digo esto es menos importante y la primera es más importante, no. Hay una conjunción que me ayuda a mí a definir que lo que yo tengo ahí es algo subordinado. Yo tengo conjunciones como que, si, como, porque, recuerden porque como explicación, aunque, si bien, luego que, con que, recuerden ese con que es junto. Ese con que, conjunción subordinada es junto, no es el con que, sino el con que. Bien, utilizo una expresión, digo, si tú me respetas, yo te respeto. ¿Cuál es la frase principal? La proposición principal, repito, si tú me respetas es una condición, yo te respeto. ¿Cuál es la proposición principal? Yo te respeto. Exacto, porque lo otro es algo que yo he subordinado a esa realidad. Yo te respeto si tú me respetas. No importa el orden donde lo meta. Observen ustedes que de hecho como conjunción que subordina, yo he colocado acá la expresión sí. Entonces yo sé que esa frase o esa proposición, perdón, es subordinada. Si tú me respetas, ¿y subordinada a qué? A lo principal, yo te respeto. Si yo digo solo, yo te respeto, eso se entiende. No. Pero si les dijera simplemente, si tú me respetas, ustedes se quedan callados esperando a que yo termine. Claro, esa es una frase subordinada que depende de algo principal. ¿Es claro esto? Entonces tenemos dos tipos de conjunciones, una coordinante y unas que son subordinantes. Pues bien, esta realidad de la lengua española también es realidad de la lengua griega, siendo todavía la lengua griega un poco más amplia. Vamos entonces a decir que existen tres tipos de proposiciones en español, pero que nos van a ayudar en griego. ¿Por qué voy a decir esto ahora? Estoy retomando algo que nosotros ya habíamos visto en una de las primeras lecciones, porque aquí es donde esto va a tener sentido, o sea, aquí es donde la conjunción tiene absolutamente sentido. Existen entonces en español y también en griego y también en las lenguas romances tres tipos de proposiciones. Esto lo vimos en la segunda lección. Si hay alguno que quiera recordarse de eso, yo allá las enuncié. Yo hablaba de proposiciones simples, proposiciones compuestas y proposiciones del tipo complejo. Eso lo decíamos allá, pero solamente lo presentábamos. Ahora, como yo voy dando en cada lección una nota sobre la sintaxis, voy a profundizar eso para poder explicar mejor cómo funcionan las conjunciones, ¿ok? Esto es básico de nuestra lengua, pero también va a ser básico para comprender el griego. ¿Cómo se define una proposición simple? Generalmente una proposición simple es una proposición que expresa un pensamiento en sentido completo. Yo te amo. Eso es una proposición simple. No necesita añadir otros elementos. Generalmente contiene un solo núcleo del predicado. Puede contener varios, dependiendo de algo. Dependiendo, por ejemplo, si el verbo es un verbo servil. Por ejemplo, cuando digo, yo puedo correr. Utilizo un verbo servil. El verbo poder a servicio de un infinitivo que completa el significado. Yo puedo correr. O verbos que nosotros llamamos fraseológicos. En español tenemos varios verbos fraseológicos. Nosotros tenemos un verbo que se llama llegar a ser. Eso es un verbo fraseológico, junto a dos verbos. O por ejemplo los del verbo volver, volver a ser, volver, etcétera, etcétera.
Una proposición simple puede equivaler a un predicado verbal, es decir, yo tengo un predicado verbal o un predicado nominal. Recuerden que es un predicado nominal, es una proposición con un verbo cópula, o también a una proposición nominal, así el verbo cópula esté tácito. Ninguna proposición simple puede estar introducida por conjunciones subordinantes. Ahí me doy cuenta que es una proposición simple porque no está precedida por conjunciones subordinantes. Solo puede estar, si se quiere, introducida por proposiciones coordinantes. Hago un ejemplo: proposición simple, yo amo, conjunción y es coordinante, tú ríes. Yo amo y tú ríes. Tengo dos proposiciones simples, cada una es un pensamiento completo. Yo amo, tú ríes, y están unidas por una conjunción coordinante. Aquí tenemos proposiciones simples. Si le metí una proposición subordinada, ya esto no es una proposición simple. O sea, el signo es ese, la conjunción coordinante. Dicho esto, miremos esta pequeña frasecita que tenemos acá y le pido el favor, ya vamos a ir concluyendo porque ya estamos pasando nuestro cuarto de hora. Aquí tenemos nosotros un bellísimo texto, bueno, bellísimo texto completo no, tenemos simplemente el texto también de Juan, capítulo 1, versículo 4, siempre enfocado a ese primer prólogo. Voy a pedirle el favor a uno de ustedes, al siguiente que tenga en lista, por favor, Gómez Ortega José Manuel, si me lee la proposición que tenemos acá. Bravo, José Manuel, ayúdame un poquito. ¿Cuál es el verbo de esta proposición? Si hay. Puedes ayudarte también, si tus compañeros lo han identificado, ellos también te pueden ayudar. El verbo. Muy bien, tenemos el verbo en, vamos a clasificarlo. Tenemos un verbo cópula. Tenemos un verbo cópula, entonces lo vamos a clasificar de manera que podamos identificar qué es lo que tenemos acá. Listo. Verbo, ¿cuál es el tiempo de este verbo, José Manuel? Es un imperfecto. ¿De qué modo? Bravo, indicativo. ¿Qué diátesis o qué voz? Activa. ¿Cuál persona? Podría ser primera o podría ser también tercera, ambas singulares. Enseguidita tendremos que definir qué es lo uno y qué es lo otro. Ahora, José Manuel, tenemos que preguntarnos por el sujeto. Todo verbo tiene que tener un sujeto. Digamos que vamos a traducir, si era yo era, o era él o ella era, vamos a traducir igual el verbo de la misma manera. ¿Hay alguna palabra que esté en nominativo y que por tanto pueda cumplir la función de sujeto? No sabes. Bien. ¿Alguno tiene alguna idea? Zoe. Aquí tenemos una palabra de la primera declinación. Vamos a hacer el análisis. Sustantivo. ¿Cuál es el caso de este sustantivo? Nominativo. ¿Cuál es el género? Femenino, número, singular. ¿De qué palabra viene? Viene de Zoe. ¿Cuál es la declinación? La primera, en alfa impura, larga. Zoe. Zoe es G. Entonces, mira, aquí tenemos vida. Esto significa vida. Vida era. Y sigue siendo, porque es un imperfecto, recuerden el valor del imperfecto, vida era y sigue siendo, o sea que yo ya puedo definir cuál es realmente la persona del verbo, porque si este es el sujeto, se está refiriendo no a la primera persona, sino
a una tercera persona. Entonces yo voy a borrar la primera. Vida era, vamos a lo otro. En es una preposición. ¿Qué significa en? Auto, categoría gramatical. Es un pronombre, muy bien. ¿De qué tipo el pronombre? Es un pronombre personal. ¿Cuál persona es? La tercera, número, singular. Enseguida vamos al caso. ¿Qué género sería? Vamos a decir masculino. Estamos hablando del logos en este contexto, por eso hay que conocer pues un poquito el contexto. ¿Qué caso es? Dativo. ¿Y de qué pronombre viene si es masculino? De autos. Ahí tienen toda la descripción. ¿Cómo traduciríamos? Vida era en él, porque se refiere al logos. Aquí tenemos nosotros una oración simple, tiene sentido completo, o sea, no hay necesidad de otra cosa. O sea, es una totalidad y al mismo tiempo no está introducida por una preposición, no por una conjunción. ¿En qué se está haciendo hincapié? En él. Por eso se colocó al principio en él, para que quien lea ese poema sepa que es ahí donde tiene que dirigir la atención. En él, vida había, podríamos también traducir con el término había. Entonces, en esta misma lógica, esta proposición que ustedes están viendo acá, yo la voy a alargar para que comprendamos que es una oración compuesta. Ya vimos que es una oración simple. Ahora vamos a qué es una oración compuesta, utilizando el mismo ejemplo. ¿Qué es una proposición compuesta? Pues si las proposiciones simples se refieren a proposiciones que tienen un significado completo y que pueden obviamente ser introducidas por conjunciones, pero solo las coordinantes, atención, proposición compuesta es aquella que está formada por dos o por más proposiciones simples y al mismo tiempo están conectadas por conjunciones coordinantes. La proposición simple, digamos que es el núcleo. La proposición compuesta es poner varias proposiciones simples, dos o más, en coordinación, pero a través de conjunciones coordinantes. Cada una de esas proposiciones es principal. Ninguna depende de la otra, pueden estar desarrollando una misma temática, pero realmente no depende ni la una de la otra. En otras palabras, la proposición o las proposiciones compuestas no pueden estar mediadas, relacionadas, conectadas, ni mucho menos introducidas por conjunciones subordinantes. Entonces, la presencia de las conjunciones coordinantes nos dirá que estamos o ante una proposición simple ya solita o ante proposiciones del tipo compuesto. Voy como ejemplo para concluir este ratico. Voy como ejemplo a proponer el mismo texto que hicimos anteriormente, pero poniéndole lo otro que sigue y que no lo habíamos visto. Siempre estamos trabajando el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 4 al 5. Y le voy a pedir a uno de ustedes, para que vamos siempre ejercitando cada vez más la lectura, que lo lea. Por favor, Pino Aguirre Andrés Felipe, ¿quieres leer, por favor? Vamos a analizar simplemente. ¿Cómo vamos a analizar esto? A través de los verbos. Vamos a la primera proposición que tenemos. ¿Cuál es la primera proposición? Ya la estudiamos, esta que llega hasta acá, porque tiene un verbo. Aquí tenemos cae, que es conjunción, y así la tenemos que analizar, coordinante. O sea, estamos ante el mismo nivel de la comunicación. ¿Qué decimos acá? En él, vida
Era o había. Basta. ¿Y qué va a decir ahora? Y aquí vamos a decir y, ya sabemos Zoé, y la vida. El verbo ya lo conocimos, era, o sea que aquí tenemos una segunda proposición. Aquí tenemos la primera, lo que sigue la segunda, y la vida era. ¿Qué era la vida? Lo vimos ahorita, la luz de los, ustedes ya lo saben porque son palabras que hemos estudiado, no estamos analizando, estamos traduciendo un evangelio. En él vida era y la vida era la luz de los hombres. Hasta aquí tenemos dos proposiciones. Vamos a parar porque aquí hay un punto en alto que me dice que es una de las grandes divisiones de las proposiciones. Como habíamos visto a propósito, creo que era la lección número 6 si no me equivoco. Entonces aquí tengo dos proposiciones que están conectadas por CAI. Entonces como están las dos, son simples las proposiciones y están conectadas por una conjunción coordinante, esto lo llamamos proposiciones compuestas. En el mismo nivel de la información, pero cada uno independientemente tiene una información al mismo tiempo completa. En él la vida era. La vida era la luz de los hombres. Son dos informaciones, ahora las he unido porque obviamente están en relación, entonces todo esto son proposiciones compuestas. ¿Será que el siguiente también es una oración compuesta? Vamos a verlo en un momentico, pero antes que nada, la primera es un predicado nominal o una proposición nominal. No podríamos llegar hasta tanto. Suponemos que es predicado nominal porque hay un verbo cópula, pero no hay un predicado en nominativo. Simplemente se dice que la vida era en él. No hay otro, entonces no hay un predicado nominal, es simplemente una proposición con el verbo cópula. Podríamos decir nominal, sí, pero realmente y objetivamente hablando le falta eso. Lo segundo, ¿qué tipo de proposición es? Es proposición nominal, es predicado nominal. ¿Qué es? Ahora sí es un predicado nominal. Tenemos el verbo cópula, tenemos un sujeto, es lo que estamos hablando, y miren que el predicado también me está utilizando artículos. Entonces, ¿cómo definir qué es qué? Yo supongo que la luz sea el sujeto, porque es de lo que acabamos de hablar en la anterior proposición. Entonces supongo que la vida siga siendo el sujeto, que es la luz de los hombres. Y concluyo la clase. La siguiente proposición será también proposición compuesta con las demás o no. Sí, porque está coordinada por una conjunción subordinante y dice, y la luz, ¿dónde está el verbo? Al final, ¿se acuerdan de la palabra teofanía, epifanía, fainei? Es como manifestación, entonces, y la luz alumbra en la oscuridad o en la tiniebla. La luz, aquí tenemos el sujeto es la luz. ¿Qué hace la luz? Alumbrar. ¿Dónde? En la oscuridad. Pregunto, tenemos entonces en la primera una proposición, en la segunda un predicado nominal porque hay dos elementos en nominativo, el sujeto y el predicado. ¿Y cómo llamaremos a la tercera? No tiene un verbo cópula. ¿Aparece qué? Fainei. Entonces lo llamaremos predicado verbal. Es otro tipo de verbo, no es un predicado cópula. Todo esto son proposiciones del tipo compuesto. Nos quedaría a nosotros simplemente por afrontar el tema de las proposiciones complejas. Proposiciones complejas. ¿Qué son las proposiciones complejas? Caso contrario a lo que veíamos como proposición simple y como proposición compuesta, las proposiciones complejas se componen de oraciones, una de las cuales va a funcionar como la oración principal, es decir, con un sentido completo, es la más importante, podría existir sin la otra, es decir, sin la proposición subordinada.
Entonces, una proposición compleja es un conjunto, al menos, de una proposición principal, que puede ser simple, más una proposición del tipo subordinado. Pero la subordinación no existe porque sí. La subordinación está mediada a través de unas partículas, en este caso las conjunciones, que introducen esa proposición subordinada. Entonces yo sé que hay una proposición subordinada porque encuentro una conjunción subordinante. A nosotros nos toca en el rango de este curso pues lograr comprender ambas tipologías de conjunción, las coordinantes para saber cuándo hay proposiciones simples y proposiciones compuestas, y las subordinantes para saber cuándo hay proposiciones del tipo complejo. Sin embargo, yo no me voy a dedicar a esto de las proposiciones complejas para dejarlas mejor en el momento en que las vayamos a ver una a una, para de pronto no empezar como a agotar una teoría que más tarde de pronto se va a olvidar. Entonces, yo me voy a dedicar en mucho a las dos primeras particularidades, es decir, a la proposición que es simple y a la proposición que es compuesta. Las complejas las vamos a dejar para una futura lección. Pero digamos en todo caso algo antes de seguir con esto, que todas las tres tipologías de frases son bastante importantes porque todas tres nos las podemos encontrar en el giro de una extensión literaria. Yo puedo encontrar una frase simple como por ejemplo yo soy la vid, pero también la puedo encontrar de manera compuesta, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, y ya después la puedo encontrar de manera compleja, el que como continúa el evangelio. Entonces uno puede tener en el giro de una redacción, uno puede tener las tres, dos o una sola. Entonces nos interesa por el momento dedicarnos a comprender cómo funcionan las que son simples o compuestas, porque están dentro de la misma, digamos, condición, y es que están precedidas por conjunciones del tipo coordinante. Entonces, les propongo este subtítulo, Z', las conjunciones coordinantes y las proposiciones compuestas. Pues, ¿por qué no me dedico a las proposiciones simples? Pues porque ellas son las que constituyen las proposiciones compuestas. Entonces, pues no es necesario dedicarnos a lo simple, porque en lo compuesto ya logramos comprender esto que vamos a realizar en el día de hoy. Las conjunciones coordinantes y las proposiciones del tipo compuesto. Entonces, el griego, como atestigua estas diversas partículas, todas ellas cumpliendo una función específica, esto nos lleva a nosotros a clasificar las conjunciones coordinantes en 5 tipos de conjunciones. La primera conjunción es la que llamamos copulativa y es la conjunción más común. Hemos venido hablando del verbo copulativo y aquí volvemos a encontrar la expresión copulativa que pretende en poco decir lo mismo. El verbo copulativo unía un sujeto con un predicado al nominativo. Aquí la conjunción copulativa intenta poner dos cosas en relación, y una relación de importancia tanto para la primera como para la segunda proposición. Otro tipo de coordinación es la coordinación adversativa, también muy usual entre nosotros. Bueno, como coordinación copulativa teníamos y, por ejemplo, no voy a colocar todos los ejemplos porque lo vamos a ver en poco. Teníamos, por ejemplo, como coordinación adversativa en español la palabra pero, sino, la vamos a encontrar también acá y que será el tema de la siguiente lección. Hoy nos vamos a dedicar a la coordinación copulativa, que es la más simple, digamos, de todas. Está la coordinación disyuntiva, también muy importante. Recuerden que viene prácticamente expresada por el término, por nuestra conjunción o esto o aquello, y por eso hablamos de disyunción, como si fuese una posibilidad o hasta una negación
dependiendo de si yo me voy por una parte, pues la otra no me voy a ir, luego la niego, esas son las posibilidades. Un cuarto tipo de coordinación o de conjunción coordinante es la conjunción conclusiva. Y finalmente la coordinación de tipo causal, que también en nuestra lengua pues la define el porque, el ya que formarían parte de las conjunciones subordinantes. Entonces, por ejemplo, miren que la lengua nuestra ahí se diferencia de la lengua griega. Entonces, miren, 5 formas de coordinar a través de las partículas las proposiciones compuestas. O la coordino a través de una conjunción copulativa, o a través de una conjunción adversativa, o a través de una disyuntiva, o a través de una conclusiva, o a través de una conjunción del tipo causal. Eso es lo que nosotros vamos a ver durante todas las lecciones que se sigan. Nos movemos a comprender o las proposiciones simples o a comprender las proposiciones compuestas a partir de los elementos de coordinación.